La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Porque eso es lo que vamos a hacer, una conversación, una plática entre amigos con grandes escritores. En este caso, un escritor inmenso. Me refiero al dramaturgo, poeta español Pedro Calderón de la Barca, del siglo de oro español, ni más ni menos. Sí, el autor de La vida es sueño, justamente ese, Pedro Calderón de la Barca. Y recuerden, como siempre, cosa que me ocupo siempre de recordarles, que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, aude, audacia, ten la audacia de saber, ten la audacia de aprender, ten la audacia de conocer, de expandir el horizonte del intelecto, de aprender cosas nuevas. Eso es lo que significa el moto, el lema sapere aude, atrévete a saber, ten la audacia de saber. Ya audacia la tenemos en otro proverbio latino, audentes fortuna iuvat. La fortuna ayuda a los audaces, audentes. Bueno, claro que la fortuna ayuda a los audaces, la fortuna no ayuda a los pusilánimes ni a los cobardes. Eso no los ayuda a nadie, ni ellos se ayudan a sí mismos. Pero la fortuna ayuda a los audaces, a los propositivos, a los intrépidos. Y ese es el pequeño desafío que yo les formulo. Atrévanse a saber. Atrévanse a saber quién es Pedro Calderón de la Barca y por qué es importante, de hecho indispensable en el canon de las letras universales de todos los tiempos. Y comencemos por el principio. Don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y murió el 25 de mayo de 1681. Fue, por lo tanto, una persona longeva. Para ser el siglo XVII, redondito, nace en el 600, muere en el 681, fue una persona muy, muy longeva. Para formarnos una idea, en 1681 no habían nacido todavía ni Bach ni Händel. Bach y Händel, los dos grandes maestros alemanes del barroco, nacieron en 1685 ambos. De manera que estamos hablando de un barroco temprano, ¿verdad? El de Pedro Calderón de la Barca es un barroco temprano, hay un barroco tardío. En la música llega más tarde. Los movimientos estéticos llegan en la música generalmente más tarde, llegan después de la literatura y después de la pintura y después de todo, pero cuando llegan adquieren una dimensión y una amplitud mucho mayores de las que tuvieron en la pintura, la arquitectura o la literatura. Eso es lo que he visto. El impresionismo pictórico comienza bastante antes que el impresionismo en música, unos 30 años antes. Sin embargo, cuando cae en manos de Debussy, de Ravel, ¡qué prodigio! ¡Qué prodigio! Bueno, a la altura únicamente de Claude Monet, de Renoir, de Degas, Pissarro, de los más grandes pintores impresionistas de la época. Pero volvemos a nuestro amado siglo XVII, que es el siglo de oro de las letras españolas. Pedro Calderón de la Barca fue, pues claro, sí, un escritor, un dramaturgo de manera notoria, un poeta, por cuanto muchas veces escribió teatro en verso, con metros, con sílabas contadas y con rimas y con todos los recursos de la poesía puestas al servicio del drama, como lo hacía Shakespeare, ¿verdad? Por ejemplo, entre muchos otros. Pero no solo eso, también fue un sacerdote y fue militar, don Pedro Calderón de la Barca. Y como sacerdote español fue miembro de la venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, San Pedro Apóstol y caballero de la Orden de Santiago. Cielo santo. Y sí, todos lo conocemos por ser uno de los más ilustres escritores del siglo de oro, que es el siglo XVII. Don Pedro Calderón era cortesano, era un hombre palaciego también, soldado, como ya le dije,
En 1651, a los 51 años de edad, se ordenó sacerdote. Su debut teatral fue un drama histórico sobre la vida del rey Eduardo III de Inglaterra, que tenía su razón de ser, pues se presentó por primera vez el 29 de junio de 1623 en el Real Alcázar de Madrid, durante la visita sorpresa a España de Carlos, príncipe de Gales, que venía para negociar un posible matrimonio con la hija menor del rey español Felipe III. De modo que ese drama sobre Eduardo III de Inglaterra tenía su propósito extraliterario, digamos, llamémoslo diplomático, en fin, esas bodas de conveniencia y de necesidad, y dictadas por la necesidad de las estirpes y los linajes de mantener sus riquezas en estrechos círculos cerrados, ¿verdad? Que las riquezas no se disipen en un montón de intrusos, de forasteros, de palurdos, lo hubieran dicho ellos, sino que esa riqueza quede en las manos de las grandes familias, ¿verdad? Entonces, por eso se hacían matrimonios entre el príncipe de Gales y la hija menor de Felipe III. Y así esa es la historia de todas las monarquías de Europa. Endogamia, endogamia y más endogamia, cuando no abiertamente se trata de relaciones de tipo edípicas, ¿verdad? Muy retorcidas y muy problemáticas, ¿verdad? Todo eso se ve en las linajes europeos. Y luego, don Pedro Calderón nació mientras Lope de Vega formulaba las reglas tácitas, ¿verdad?, del teatro del siglo de oro español. Lope de Vega fue gran dramaturgo, quien lo niega, el autor de Fuente Ovejuna, fue el que estipuló cuáles eran las normas del drama, de las obras de teatro, ¿verdad? Y Calderón de la Barca llegó y empujó los límites que había puesto Lope de Vega, introduciendo innovaciones radicales, y fue pionero de cosas que actualmente se conocen como metaficción, por ejemplo. Metaficción es cuando en una obra de teatro se desata un pequeño diálogo o una reflexión en torno al acto mismo de hacer teatro. Es un metalenguaje, es el teatro hablando sobre cómo debe ser el teatro y cómo se hace el teatro. Y eso forma parte de la obra de teatro. Vean qué interesante. También introdujo la noción de surrealismo. Por supuesto que el surrealismo, como lo conocemos hoy en día, el de Salvador Dalí, el de André Breton, el de Giorgio de Chirico, el de Max Ernst, todo eso vendría dentro de las vanguardias de la segunda, tercera, cuarta década del siglo XX, eso lo sabemos. Pero bueno, es que hay un surrealismo avant la lettre, hay un surrealismo que ya lo encontramos en las pinturas de Matthias von Grünewald, por ejemplo, en las pinturas de Jerónimo Bosch, del Bosco. Hay enormes rasgos de surrealismo, y estamos hablando de 5 siglos antes del advenimiento del surrealismo. Entonces el surrealismo siempre ha andado por ahí, ¿verdad? Siempre ha sido como una corriente subterránea que irrigaba todos los movimientos estéticos de todos los siglos imaginables, hasta que surgió en forma volcánica, ahí sí, a principios del siglo XX, a la primera mitad del siglo XX. De manera que, bueno, el teatro de Lope de Calderón de la Barca sí está basado en el de Lope de Vega, Félix Lope de Vega, claro que sí, pero le introduce importantes modificaciones. Calderón de la Barca es muy económico, suprime las escenas que son innecesarias, reduce las que son apenas secundarias, subordina a los personajes a uno central, un gran protagonista, acentúa las ideas monárquicas, el tema del honor es importantísimo, ¿verdad? La angustia del siglo XVII por la existencia, que fue un siglo muy convulso, junto con los problemas teológicos, todo eso, ¿verdad? Todo eso aparece en el teatro de Calderón de la Barca, más aún en los llamados autos sacramentales. ¿Qué eran autos sacramentales? Los autos sacramentales eran obras de teatro que tenían por tema asuntos religiosos, bíblicos, pasajes de los textos bíblicos, de los textos sacros, autos sacramentales.
Entonces eran obras de teatro de contenido religioso, católico, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Y eran obras muy caras que requerían mucho aparato escénico, mucha escenografía, mucho decor, y en las que Calderón alcanzó su máximo lirismo. Sus autos sacramentales son bellísimos, pero sí, demandan mucho aparato. Son obras, sí, aparatosas, ¿verdad? Y bien, el lenguaje de Calderón de la Barca, junto con el del poeta Góngora y Argote, son la culminación del llamado culteranismo y tienen una riqueza expresiva en el cual encontramos elementos del llamado conceptismo intelectual. Conceptismo intelectual era la tendencia consistente en sacar agudezas, cosas que tuvieran wit, que tuvieran ingenio, humor, fórmulas breves, agudas, sagaces, inteligentes, memorables. ¿Quién era un conceptista intelectual? ¿Quién era un magnífico creador de fórmulas? Bueno, para brincarnos un montón de siglos, Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, ¿verdad? Ya mismo, para ilustrar lo que es el conceptismo intelectual, las agudezas, la tendencia a encapsular conceptos complejos en pequeñas fórmulas. De Oscar Wilde, por ejemplo, decía, los ingleses se jactan del té, del whisky y de escritores como yo, pero la verdad es que el té viene de China, el whisky viene de Escocia y yo soy irlandés. Y ahí, por ejemplo, una agudeza de Oscar Wilde, otra de él. Soy muy inteligente, soy tan inteligente que a veces me escucho hablar y no entiendo una palabra de lo que estoy diciendo. Una tercera de Oscar Wilde, que hablen mal de uno es un problema, claro, es un problema, pero lo peor de todo es que no hablen nada de uno, eso sí es trágico. Que hablen de uno mal es menos que excelente, pero pasa, eso es aceptable. Lo que no es aceptable es que no se hable de uno. Bueno, ahí tienen ejemplos de conceptismo intelectual a fines del siglo XIX, en la mano de Oscar Wilde. Y La vida es sueño, que fue escrita en 1635, cuando Calderón de la Barca tenía 35 años, está llena de frases y de fórmulas de este tipo, conceptismo intelectual. Muy bien, las obras y las creaciones de Pedro Calderón de la Barca han sido divididas temáticamente. Tiene comedias religiosas, como La devoción de la cruz. Sí, por curioso que parezca, sí, comedias religiosas, y el patos místico y el patos humorístico no eran irreconciliables, según él. Tiene obras histórico-legendarias, como El sitio de Breda. Tiene obras de enredos, de embroglios, ¿verdad? Como Casa con dos puertas, malas de guardar. Tiene obras de teatro donde el honor es importantísimo, como por ejemplo El médico de su honra. Tiene obras teatrales filosóficas, El gran teatro del mundo. Obras teatrales mitológicas, Eco y Narciso, que hace eco Eco y Narciso le hace eco, valga la redundancia, a los personajes de la mitología griega, ¿verdad? Y luego los autos sacramentales, el teatro sacro, el teatro de inspiración religiosa. Por ejemplo, Adiós por razón de Estado. Ese es un caso. De hecho, hay una versión de La vida es sueño en forma de auto sacramental y está en forma del drama que todos conocemos, ¿verdad? La poesía y obras teatrales de Calderón de la Barca han ejercido una enorme influencia en movimientos. En el romanticismo lo tenemos, en el simbolismo, en el modernismo literario, en el expresionismo, en la ciencia ficción distópica, sí, Aldous Huxley, sí, George Orwell, sí, Julio Verne también, sí, Albert Spengler, ¿verdad? La decadencia de Occidente, sí, en La vida es sueño hay una visión distópica del mundo, claro que sí. Se anticipa incluso al posmodernismo, el gran Pedro Calderón de la Barca. Y entre sus hombres y mujeres que tuvieron evidente influencia de él, ¿verdad? El gran poeta, escritor romántico Wilhelm von Schlegel,
atención porque tiene un hermano, Friedrich von Schlegel, que es otro. Este es August Wilhelm von Schlegel, bueno, el gran sabio de Weimar, Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, el escritor inglés John Dryden, que era un poquito posterior a Pedro Calderón, es de la segunda mitad del siglo XVII, el gran Lord Byron, romántico, ¿verdad? Percy Shelley, su amigo, igualmente romántico, Félix Sardá Salvani, Hugo von Hofmannsthal, que era un dramaturgo del siglo XX, contemporáneo y colaborador en muchos proyectos de ópera del gran Richard Strauss. No el Strauss de los valses, atención, sino el Strauss de los grandes poemas sinfónicos. Strauss que vivió en el siglo XX, ¿verdad? La mitad de su vida en el siglo XX. En el poeta Vyacheslav Ivanov hay influencias de Pedro Calderón de la Barca en Jorge Luis Borges. En el gran teórico teatral dramaturgo Konstantin Stanislavski y en el premio Nobel de literatura Boris Pasternak, el autor del Doctor Zhivago. Entonces ha sido un autor de enorme alcance, de enorme dimensión. En el 2021, una nueva búsqueda de sus restos mortales que están extraviados reavivaron el interés por su figura literaria en medios en todo el mundo. No tiene interés ninguno buscar los restos mortales de don Pedro Calderón de la Barca, por el amor de Dios. Lo que hace falta es leerlo, estudiarlo, gozarlo, entenderlo, explorarlo, investigarlo. Lo que de él queda, que es la carne viva de su espíritu, que es su literatura, es en su palabra donde tenemos que buscarlo. Don Pedro Calderón fue un hombre de una instrucción suntuosa, educadísima, estudió en el Colegio Imperial en primer lugar, luego en la Universidad de Alcalá, luego en la prestigiosísima Universidad de Salamanca. Era un hombre extraordinario, ¿verdad? Un hombre extraordinario, un hombre cultísimo. Y bueno, ¿por qué se habla del siglo de oro? Yo quiero explorar ese concepto. Se habla del siglo de oro español. El siglo de oro español es el siglo XVII. Tenemos a Pedro Calderón de la Barca, tenemos a Lope de Vega, tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, como si eso fuera poco. Tenemos a los poetas Luis de Góngora y Argote, tenemos a Francisco de Quevedo, que era un soberbio poeta Quevedo, pero soberbio. Y ahí tenemos a 5 autores de dimensión absolutamente universal. Pero no solo eso, el siglo de oro español tuvo también pintores, pues ni más ni menos que Diego Velázquez, el autor de Las Meninas y de un Cristo también, que cielo santo, cuando lo vi en el Museo del Prado, tuve la impresión de que aquel Cristo iba a bajarse de la cruz. Estaba tan vivo, tan palpitante, tan lleno de vida, me conmocionó, me asustó, me significó un impacto entre estético y místico. Yo sentía que iba a bajar de la cruz. Y Las Meninas, que es un cuadro prodigioso, no hace falta hablar de cosas tan conocidas. Entonces también, aparte de los escritores, repito, Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Argote, Francisco Quevedo, tenemos los pintores llamados tenebristas, Velázquez, Zurbarán, Murillo, que los 3 eran andaluces y los 3 vivieron en Sevilla y los 3 vivieron en la misma cuadra y se odiaban entre ellos. Lo crean o no, así es a veces, tal es el sentido del humor que tiene a veces la historia, ¿verdad? Un sentido del humor negro. No se querían para nada y vivieron en la misma cuadra del mismo barrio de Sevilla, esos grandes pintores. Y bueno, en la música, el aporte de España es un poquito más discreto, pero ahí tenemos un gran compositor de sonatas barrocas que era el padre Soler. El padre Soler escribió montones de sonatas no para piano, porque no existía el piano, para el clavecín, pero se tocan hoy en el piano, todo el mundo las toca en el piano. Alicia de la Rocha ha sido una de las grandes pioneras de la obra del padre Soler. Entonces, sí, claro, un siglo de oro, pero ese siglo de oro no solo se dio en Francia, no solo se dio en España, se dio en Francia. ¿Qué tiene Francia por su lado? Caramba, tiene a Molière, gran dramaturgo, tiene a Racine,
tremendo dramaturgo especializado en el género de la tragedia, porque Molière era sobre todo un comediógrafo. Tiene a Corneille, también especializado en el género de la tragedia. Tiene a La Fontaine, el autor de las fábulas de La Fontaine, que no son fabulitas tontas para chiquitos tontos, no. Son obras maestras de la poesía francesa. Se cuentan entre las poesías más perfectas, más bien cinceladas, más hermosas, más pletóricas de belleza que se han escrito las fábulas de La Fontaine. Ténganlas siempre en mucha estima. En mucha estima. No son las fábulas, sí, son las fábulas de Esopo, pero tienen una dignidad literaria infinitamente superior a las de Esopo. Entonces está Molière, Racine, Corneille, La Fontaine, bueno, está René Descartes, el autor del discurso del método. René Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, es el hombre que rompió con casi 2000 años de tradición, no, 1500 años, no más que eso, 18 siglos de tradición aristotélica, y prácticamente sentó las bases de la nueva filosofía, de la moderna filosofía, el padre de la moderna filosofía. Sí, el despienso luego existe, sí, inmenso filósofo, pero hay otro filósofo descomunal, que es Pascal, Blaise Pascal, que viene un poquito después, unos 30 años después de Descartes, ¿verdad? Y también hubo grandes pintores barrocos franceses, Fragonard, Boucher, y músicos de gran nivel, sobre todo Jean-Philippe Rameau, que era un gran autor de música de ballet. Estaba también, estaba Rameau, estaba Jean-Baptiste Lully, que colaboró con Molière en Versalles. Los dos trabajaban para Luis XIV y juntos hicieron una ópera ballet. Por ejemplo, el caso del Burgués Gentilhombre es una ópera ballet. Es ópera y al mismo tiempo ballet, donde el texto dependía todo de Molière, la música de Lully, Jean-Baptiste Lully, y hicieron cosas extraordinarias juntos. Entonces, también fue un siglo de oro en Francia. ¿Qué significa entonces un siglo de oro? ¿Qué significa una era clásica? ¿Cuándo es que se habla de clasicismo y de una era de oro? Cuando hay estabilidad. Eso es lo primero que quiero decir. Voy a leer un parrafito de un libro fundamental de José Ortega y Gasset que se llama En torno a Galileo. Y ahí dice muy bien, lo voy a leer dos veces incluso, para que vean ustedes cómo es que José Ortega y Gasset conceptualizaba las llamadas eras de oro, siglos de oro o épocas clásicas. Entonces, dice así don José Ortega y Gasset: crisis, decía yo, es una categoría de la historia porque es una modalidad radical que toma la existencia humana. Época clásica, siglo de oro, son nombres un poco torpes de la categoría histórica opuesta a la crisis. En la época clásica, en el siglo de oro, cree el hombre saber a qué atenerse respecto a su circunstancia. Posee un sistema de convenciones auténticas, firmes, esto es, un mundo transparente ante sí. Recuérdese que en nuestra terminología, mundo significa el conjunto de soluciones que el hombre halla para los problemas que su circunstancia le plantea. Pues bien, el mundo en que se encuentra el hombre del siglo de oro contiene un mínimo de problemas sin resolver. Hay respuestas para casi todo y no hay nada opaco, no hay nada así tan lleno de misterio, todo es más o menos transparente, podemos leer a través de las cosas. Eso genera una sensación de estasis, de calma, de estabilidad. Solo puede haber una época clásica, clasicismo o un siglo de oro, a falta de mejores términos, cuando hay estabilidad filosófica, religiosa, estética, civil, en términos, por supuesto, de guerras, ni qué decir, ¿verdad? En todos los aspectos concebibles. Y la historia ha estado ritmada por una especie de movimiento pendular. Pasamos de épocas caóticas de tremenda crisis. Les recuerdo que el significado original de la palabra crisis es división, es escisión, es fractura.
¿verdad? Pasamos de momentos críticos de gran incertidumbre, de gran ansiedad y por lo tanto de gran miedo a momentos de gran estabilidad. Voy a repetir la definición de don Ortega y Gasset, don Pepe Ortega y Gasset. Crisis, decía yo, es una categoría de la historia porque es una modalidad radical que toma la existencia humana. Época clásica, siglo de oro, son nombres un poco torpes de la categoría histórica opuesta a la crisis. En la época clásica, en el siglo de oro, cree el hombre saber a qué atenerse respecto a su circunstancia. Posee un sistema de convenciones auténticas firmes, esto es, un mundo transparente ante sí. Recuérdese que en nuestra terminología, mundo significa el conjunto de soluciones que el hombre halla para los problemas de su circunstancia, los problemas que su circunstancia le plantea. Pues bien, el mundo en que se encuentra el hombre del siglo de oro contiene un mínimo de problemas sin resolver. Por eso se puede hablar de siglo de oro, de época clásica, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero complemento esto con una observación de Jean-Paul Sartre. Decía, se habla de clasicismo cuando una civilización se cree el mito de su propia perpetuidad. Repito, se habla de clasicismo cuando una civilización se cree el mito de su propia perpetuidad. Cuando llega ese momento, los occidentales lo hemos vivido durante mucho tiempo, en que nos dicen, bueno, ya, esto es lo definitivo, ya tenemos el mundo ideal, ya tenemos educación, democracia, libertad, justicia, valores, tenemos nuestra sociedad bien estructurada, tenemos nuestros cánones estéticos, cánones éticos, cánones morales, cánones religiosos, esto es duradero, esto es para siempre, esto es eterno, esta sociedad que tenemos es eterna. Por eso hacemos estos teatros bellísimos, estos palacios bellísimos, estas estatuas donde aparecen próceres de la patria por todas partes, porque son para las generaciones venideras, para que en esta civilización que esencialmente ya no va a cambiar, porque es el siglo ya definitivo en la historia de la evolución humana, es importante que quienes vengan después de nosotros sepan quiénes fueron los grandes padres de la patria, grandes artistas y grandes pensadores. Entonces, hay clasicismo cuando una civilización o una sociedad se penetra a sí misma del mito de su propia perpetuidad. Vamos a ser eternos. Ya llegamos al punto más alto de la evolución del intelecto y del espíritu humanos y ahora podemos apostar a la eternidad. Este orden que hemos logrado va a seguir así. Vamos a seguir planeando a esta altura por muchos siglos, tal vez para siempre. Bueno, es un mito, evidentemente, porque no suele suceder así. Es terrible, pero no suele suceder así. Vean ustedes, pongámonos en el contexto de don Pedro Calderón de la Barca, que nace, repito, en 1600. En 1543, en el último año de su vida, publica Copérnico De Revolutionibus Orbium Coelestem, de la revolución de los cuerpos celestes, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, 1543. Ahí completamente abroga la vieja teoría del heliocentrismo, del geocentrismo. Ya la Tierra no es el centro del sistema solar, no. Copérnico sostiene que la Tierra gira en torno al Sol y el Sol es central. El Sol es central y en cierto modo centrífugo también con respecto a todos los planetas que giran, son satélites del Sol. La Tierra es un satélite del Sol y va girando a una velocidad inimaginable. Y ese girar en torno al Sol, ¿verdad? Ese heliocentrismo, acuérdense que el Sol está hecho de helio y de hidrógeno, es una máquina permanente que transforma el hidrógeno en helio y el helio en hidrógeno. De ahí proceden las estaciones, procede en fin, todos los fenómenos que conocemos, ¿verdad? De tipo climatológico proceden del hecho de que somos satélites del Sol, ¿verdad?
el solsticio de verano, el solsticio de invierno, las auroras boreales, todo procede del hecho de que gravitamos en torno al Sol. El heliocentrismo que se opone al geocentrismo. Esto en 1543, cuando publica este libro fundamental. Para hacer la herida más grave, aparece después Galileo Galilei, que perfecciona, no inventa, pero perfecciona de manera espectacular el telescopio y confirma la teoría copernicana del heliocentrismo. Claro, la iglesia reaccionó de manera espeluznada, ¿verdad? Porque qué horror que el hombre no fuera el centro del universo cuando era el hijo directo de Dios. ¿Cómo es posible? Ahora resulta que somos una boronilla de polvo cósmico dando vueltas en torno a una enorme hoguera que es el Sol. No, esto no es aceptable. Esto no va bien con la concepción teológica del mundo de esa época, con el episteme del mundo, el conocimiento que existía en esa época, que era de orden teológico. El hombre es la medida de todas las cosas en el universo, las más grandes y las más pequeñas que él. Eso lo decía Protágoras, ya incluso el sofista, 5 siglos antes de Cristo. Por cierto, la noción del heliocentrismo ya había sido formulada por un científico, un astrónomo griego, Aristarco se llamaba. 18 siglos antes que Copérnico, ya Aristarco había sugerido que el Sol era el astro central y que todos los demás estaban en posición gravitatoria en torno al Sol. Pero bueno, nadie lo había planteado con la contundencia y el rigor científico con lo que lo hizo Copérnico. Por eso se habla de una revolución copernicana que Galileo viene a acentuar. Por supuesto, la iglesia convoca a Galileo Galilei en 1633, cuando ya Galileo tenía 68 años, lo llama el Santo Tribunal de la Inquisición, lo llaman a Roma para que se desdiga de eso y para que afirme que no, que la Tierra sigue siendo el centro del universo y que el hombre ocupa el centro del universo y es la creación máxima de Dios y que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Galileo, horrorizado porque ya Giordano Bruno, quien pensaba de idéntica manera, lo habían quemado vivo en una pira, porque así funcionaba la Inquisición, el santo oficio de la Inquisición, que es una de las páginas más negras, y miren que tiene muchas, una de las páginas más negras de la Iglesia Católica en todos los tiempos, ¿verdad? Y repito, tiene muchas. Entonces, claro, Giordano Bruno había sido quemado vivo, ¿verdad? Y Galileo no quería correr igual suerte. Entonces, cuando es cuestionado por las grandes autoridades en Roma en 1633, por cierto que en 1633 La vida es sueño fue publicada en 1635. Es decir, que ya en La vida es sueño hay gran influencia de toda esta nueva cosmovisión planteada por Copérnico y remachada por Galileo. Cuando Galileo va al juicio en Roma, famoso en 1633, es cuando, y esto se hizo célebre, se desdijo de todo. No es cierto. La Tierra está en el centro del sistema solar, el Sol gira en torno a la Tierra no se mueve, la Tierra está estática, es el Sol el que da vueltas, el ser humano sigue siendo el centro del cosmos, todo está de acuerdo como Dios lo planeó, somos totalmente geocentristas y esto del Sol que es el centro y la Tierra que gira en torno, eso es una patraña, es una mentira, es una falsedad, eso no, me desdigo de todo. Si algún día suscribí a esa idea, me desdigo y aclaro y limpio mi honor. No tengo nada que ver con esos horrores. Aún así fue condenado a arresto domiciliario. Lo divertido es que cuando terminó su declaración, Galileo, y esto es famoso, se volvió hacia un lado después de haber dicho que la Tierra está fija y el Sol gira en torno a ella, se volvió y dijo, eppur si muove, en latín, que significa, y sin embargo se mueve. Una manera como de decir, sí, ya me desdije de todo, pero no me quedo callado, ¿verdad? Y sin embargo se mueve, que conste, sin embargo se mueve. Un pequeño acto de rebeldía que por dicha no le costó caro, pudo haberle costado la vida, pero no lo produjo. Entonces, bueno, si eso es así, queridos amigos, ¿cómo puede
Sí, el siglo XVII es un siglo de clasicismo y de siglo de oro en España y en Francia, pero no iba a durar mucho, ¿verdad? No iba a durar mucho, porque, como dice Ortega y Gasset, estas nuevas ideas cosmológicas, esta nueva configuración de los astros, esta nueva concepción del mundo, es toda una, los alemanes dirán una Weltanschauung, una concepción del mundo tan revolucionaria, evidentemente tenía que generar ansiedad, inquietud, preocupación, dudas, angustia, miedo entre la gente. Hay que ponerse en la piel de los contemporáneos de Copérnico y Galileo. Ustedes saben lo que es uno tranquilo creyendo toda su vida que la Tierra está inmóvil y que venga un científico y le diga, no, olvídese. Usted está ahí sentado y no parece que no se mueve, pero en realidad usted va disparado a tantos miles de kilómetros por hora, de una girar constante y permanente alrededor del Sol. Usted no se da cuenta, pero usted va ahí embalado, disparado. No. Esta aparente falta de movimiento, esta estasis es puramente aparencial. En realidad, la Tierra está en pleno movimiento y gira en torno al Sol. Ustedes saben lo que es que le digan a uno a eso. Cuando para nosotros no nos sorprende porque ya nosotros crecimos habituados al nuevo episteme, a la nueva concepción del universo. Entonces, nos parece perfectamente natural que la Tierra gire en torno al Sol. Pero alguien que creció con acendrada idea de que la Tierra está inmóvil y de que es el Sol el que gira alrededor, que le cambien ese paradigma es de volverse loco. Pónganse en el lugar de ellos, es volverse loco, que entonces vamos disparados a toda velocidad, qué vértigo, ¿de qué me agarro? ¿De qué me sostengo? Porque la Tierra me va a escupir fuera de su movimiento. Y dense cuenta, en primer lugar, la herida narcisista que esto supone, porque es una herida narcisista, ¿verdad? Ya no somos centro de nada, ahora somos un simple satelitillo ahí que va dando vueltas alrededor del Sol, y como el Sol hay millones de sistemas solares en el universo. Entonces hay una pequeña herida que es de orden narcisista, pero hay también una dislocación, un descodalamiento de todo nuestro sistema de comprensión del cosmos, ¿verdad? Esa satelización del planeta y por lo tanto del ser humano es una tremenda revolución. Ahí se fractura, se rompe esa estabilidad propia del siglo de oro, del siglo clásico, y entra la angustia, y entra la incertidumbre, y entra la ansiedad, y entra el terror, y entra el fanatismo, y entran los seres quemados vivos, y las piras expiatorias, y todo lo demás. Ahí se cae abajo la estabilidad y el mito de eternidad que creíamos nosotros. Este desorden terrible no se va a manifestar no tanto en el siglo todavía, porque las cosas toman su tiempo, ¿verdad? Todavía en el siglo de Pedro Calderón de la Barca no tanto, pero ya hacia fines del siglo XVII y durante todo el XVIII, ese va a ser un siglo desastroso. Eso va a ser lo contrario del clasicismo, va a ser un siglo de caos, de revoluciones, de convulsiones, de espasmos, de tremendas rupturas epistemológicas, rupturas noceológicas, rupturas en el conocimiento de todo, porque, bueno, aparecen estos grandes científicos que cambian la concepción que tenemos del universo. Galileo es declarado el padre de la física moderna, el padre de la astronomía moderna, el padre de la ciencia moderna. Esos 3 títulos le dieron a Galileo Galilei. Y entonces, claro, esto, ¿verdad? Pedro Calderón de la Barca en su siglo de oro y los franceses en su siglo de oro, pues tuvieron su siglo de oro, pero lo que vino después fue un siglo de caos y de tremendas convulsiones políticas, científicas, religiosas, estéticas, en todos los órdenes. El péndulo se fue para el otro lado. Bueno, la obra que estamos aquí estudiando, ¿verdad? La vida es sueño, que repito, es de 1635, es decir, 2 años posterior al juicio de Galileo. Todavía forma parte del siglo de oro, sí, claro que sí, pero ya hay una serie de inquietudes que Pedro Calderón de la Barca introduce. El tema hay muchos temas fundamentales en la vida de sueño. Tal vez el principal, el que aqueja a su protagonista, a Segismundo,
Recordemos que uno de los aportes de Calderón de la Barca fue reducir el número de personajes y crear un protagonista, no 10, un protagonista. Una de las preocupaciones que aquejan a Segismundo, y queda claro desde su primer famoso monólogo, donde la vida es sueño y los sueños son, ¿verdad? El primer monólogo de Segismundo, que lo dice metido en la celda donde había crecido, donde lo habían criado. Lo que más preocupa a Segismundo es qué rige la vida de los hombres. ¿Son los astros? ¿Es el destino, es la predestinación o es el libre albedrío? Qué pregunta más difícil, ¿verdad? Y en más de una oportunidad en la obra, Segismundo dice, sí, los astros inclinan, pero no fuerzan, no obligan. Especie de solución salomónica, ¿verdad? Diciendo, sí, los astros influyen, sí, el destino tiene su parte en esto, sí, nos condiciona ciertas cosas, pero no nos determina. Hay una gran diferencia entre condicionar y determinar. El determinismo es inescapable. Yo estoy determinado genéticamente a ser hemofílico, punto. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Condicionar es otra cosa. Un condicionamiento uno lo puede cambiar. Con educación, con cultura, con experiencia, con vida, el condicionamiento se puede, como la plasticina, se puede moldear y cambiar. Entonces Segismundo dice, los astros sí pesan algo. Sí, los astros inclinan, dice, inclinan en una dirección, pero el libre albedrío existe y puede enderezar ese clinamen, esa inclinación, ese clinamen, para usar la palabra latina, puede enderezar. Los astros inclinan, pero no fuerzan, no obligan, no son inexorables. Mi vida no está marcada por lo que las estrellas dictaminen. Yo tengo libre albedrío y puedo oponerme a ese destino. No es inexorable, no es ineluctable. Bueno, ese es uno de los grandes, posiblemente el más grande tema de La vida es sueño. Y justamente de uno de los monólogos de Segismundo está este poemita que yo quiero que comentemos hoy, que es un lindo poema cortito, es una décima. ¿Por qué una décima? Pues porque tiene 10 versos, tan simple como eso, no hay nada más que darle vueltas. Y ya habiendo puesto en contexto a don Pedro Calderón de la Barca y el episteme, el conocimiento, el estado de la ciencia en el cual él vivió, ¿verdad? En pleno proceso de la adopción del modelo heliocéntrico, ¿verdad? Por sobre el geocéntrico, que quedó totalmente obsoleto, por mucho que le doliera a la Iglesia Católica. Una vez habiendo puesto en contexto, vamos a estudiar el poema. Procedo ahora a leer, amigos y amigas, lo voy a hacer 2 veces, el poema que nos va a ocupar hoy. Advirtiéndoles, eso sí, que este poema es en realidad medio poema. Lo que yo espigué, lo que yo saqué, es la mitad del poema. El poema tiene 20 versos. Yo solamente cogí los 10 primeros versos. Tiene 2 largas estrofas, 2 décimas, 2 estrofas de 10 cada uno, para un total de 20. Yo solo escogí la primera porque es la que necesitaba un enfoque que fuera muy puntual de lo que aquí presenta don Pedro Calderón de la Barca, y la segunda estrofa es un poquito más dispersa que la primera, se disipa un poquito. Yo necesitaba algo muy focal. Por eso escogí este pequeño mitad del poema que se sostiene sola perfectamente. Se sostiene sola porque la primera mitad del poema es la parte narrativa, donde cuenta lo que sucede en el poema, porque es un poema narrativo, cuenta una historia. No es puramente una elucubración lírica, poética, no, cuenta una historia. La segunda mitad del poema provee, no sé si diría la moraleja, pero la reflexión sí, la parte ensayística, digamos, la parte filosófica, pensamental, como hubiera dicho Yolanda Beamuno, lindo adjetivo, pensamental. La segunda parte provee el comentario a la primera, pero puesto que yo voy a hacer el comentario de la primera, me parece podemos prescindir de esa segunda parte, de esos segundos 10 versos. Entonces, el poema, tal como yo lo preservé, dice así: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo,
Y cuando el rostro volvió halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Segunda lectura. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Estupendo poema, estupendo poema. Pensemos solo en el primer verso. Cuentan de un sabio que un día, cuentan, atención, qué interesante esta noción de que cuentan, muy interesante. Cuentan, ¿quiénes son los que cuentan? ¿Quiénes cuentan esto? Pues no sabemos. Es lo propio de una leyenda. La leyenda, los alemanes hablarían de una Geschichte. En Alemania la noción Geschichte tiene más el significado de algo que está entre lo histórico, entre la realidad histórica y lo que ha sido fabulado, lo que ha generado algo de fantasía. Es entre la realidad y la fantasía. Geschichte. Aquí no, que esto es claramente una leyenda. Cuentan. ¿Quiénes cuentan? Pues no sabemos. Se dice, ¿verdad? Bien pudo haber Pedro Calderón de la Barca comenzado con érase una vez un sabio que un día. Claro que es un lugar común. Es un lugar común y es más propio de los cuentos que de los poemas, sobre todo de los cuentos de hadas, de los fairy tales. ¿Cuántos comienzan justamente con érase una vez, ¿verdad? Pero ese cuentan, en el contexto de este poema, opera más o menos como el érase una vez. En alemán, es war einmal. C'era una volta en italiano. Era una vez en portugués. Érase una vez en español. Once upon a time, suena muy lindo en inglés. Il était une fois en francés. Tal vez el que suena más lindo es Once upon a time, ¿verdad? Es el comienzo de un clásico cuento de hadas, ¿verdad? Un cuento fantástico, pero atención, todo cuento de hadas es un cuento fantástico, pero no todo cuento fantástico tiene que ser un cuento de hadas, no. Si estamos hablando de hadas, tiene que haber, sí, hadas, brujos, ogros, dragones, gigantes, cíclopes, qué sé yo, sirenas, todas las cosas propias, toda la parafernalia propia, ¿verdad? Mitológica. Entonces, sí, cuentan de un sabio, ese cuentan es lo que quiero enfatizar, viene siendo el equivalente de érase una vez. Cuentan, no sabemos quién, eso es lo primero que el poeta subraya. Él no sabe quién, es un decir. Se dice, atención al pronombre se, del que Heidegger hablaba mucho. Se dice, se rumorea, se piensa, se murmura, se sospecha, se teme. ¿Quién es se? Decía Heidegger. Se no es nadie y se somos todos al mismo tiempo. Es un pronombre muy ambiguo, muy vago, ¿verdad? Muy indeterminado. Se dice. ¿Quién es se de nuevo? ¿Será la tía, de la prima, del concuño, de la suegra, de la sobrina, del pulpero de la esquina? No sabemos quién es se. Cuentan de un sabio que un día, ya estamos de plano en el terreno de lo legendario, porque los sabios son figuras de leyenda, ¿verdad? Hoy en día no hablaríamos de un sabio, hoy en día hablaríamos de un gran científico, de un gran intelectual, diríamos, de un gran académico. Eso es lo que eso sería lo que usaríamos hoy en día, ¿verdad? Ya no hay sabios, tal parece. En francés hay una distinción muy importante, ¿verdad? Un sabio, en el sentido de un sabio de la vida, por la vida y para la vida, un sabio del vivir, se llama un sage, un homme sage, S-A-G-E. Por el contrario, para servirse a un sabio en una determinada disciplina del saber humano, un sabio en el terreno de la química, es un savant, S-A-V-A-N-T, savant. Entonces, el francés nos ofrece esa muy adecuada distinción entre el sabio, que es alguien muy sapiente en una materia concreta, es en materia de estadísticas futbolísticas, que es un sabio, por ejemplo, ¿verdad?
en el sentido de erudito, de intelectual, de estudioso, de académico, eso, el sabio, en ese sentido. Ese es el savant, un savant. Pero el francés tiene esa otra matiz, el sage. Un homme sage, un hombre sabio, es el sabio de la tribu, es el anciano de la tribu, es el hombre con más experiencia, al que todos se refieren, porque tiene la experiencia de la vida, y su sabiduría no es de la química, la física o el fútbol, es sabiduría en torno al ars vivendi, al arte del vivir, o si lo quieren, a la ciencia vivendi, a la ciencia del vivir. No importa, puede que sea un arte y sea una ciencia, ambas cosas y muchas cosas más, de hecho, el vivir. Yo prefiero verla como un arte, un ars vivendi, así como hay un ars morendi, un arte del morir. Recuerden lo que decía Séneca, ¿verdad? No puede haber vivido bien un hombre que no sabe morir bien, decía Séneca. Y Montaigne, el padre del género ensayo, decía: la filosofía no es otra cosa que aprender a morir. Entonces, bueno, se trata de ser un sabio en el ars vivendi y en el ars morendi. Entonces, atención al tono legendario con que da inicio el poema. Cuentan de un sabio que un día, tampoco precisa históricamente, el día 15 de septiembre de 1528, no. Un día, cuentan, no sabemos quién o quiénes, y un día, no hay precisión tampoco cronológica, y de eso se trata, de rodear el poema en un aura de leyenda, de fábula, de decir, de algo indeterminado. No sabemos dónde sucede esto, no sabemos el espacio, no sabemos el topos del lugar, no sabemos dónde, no sabemos tampoco en qué momento histórico, solo sabemos que fue un día de tantos, un día como cualquier otro. No hay precisión, el poeta no quiere que haya precisión, quiere que haya un espacio así muy flu, dirían los franceses, una neblina del tiempo, ¿verdad? Entonces cuentan de un sabio que un día, muy interesante el uso del un y el ¿verdad? Un sabio un día, tan pobre y mísero estaba, atención, porque aquí hay un crescendo semántico, no es lo mismo ser pobre que ser mísero. Mísero es más que pobre, mísero es peor que pobre, de la misma manera en que miseria es peor que pobreza. Pobreza, hay mucha gente que es pobre, la gente que vive en la miseria, en la favela, ¿verdad? En el tugurio, en las villas Providencia, como las llaman en algunos países de Sudamérica, la gente que vive en las favelas, entre cartulinas, cartones, latas de zinc, pedazos de tablas más o menos pegadas, son miseria, viven en la miseria. Entonces aquí hay un crescendo. Pobre y mísero no representan una tautología, no representan una redundancia. Era pobre, sí, pero hay más todavía, era mísero. Tan pobre y mísero estaba. No es que lo fuese inherentemente, estaba en ese momento, en ese día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Unas hierbas, sigue siendo indeterminado Calderón de la Barca, unas hierbas, no nos dice cuáles. Un sabio, no sabemos cuál. Un día, no sabemos cuál. En algún lugar, no sabemos dónde. Se sustentaba, ni siquiera comía, digamos. Se sustentaba, es como se agarraba a la vida, se sustentaba, absorbía su sustento mínimo para seguir aferrado a la vida. Era su raíz con la tierra, se sustentaba, no comía, no se deleitaba, no disfrutaba, no degustaba, no, se sustentaba, es lo mínimo, ¿verdad? De unas hierbas, saber cuáles, nunca lo sabremos, de unas hierbas que cogía. Y ahí termina la primera parte de este poema. Luego viene una dramática interrogación. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Ahora nos enteramos de que además de pobre y mísero está triste, lo cual es comprensible. Dentro de la miseria extrema en que vive, la tristeza es casi inevitable, ¿verdad? Habrá otro
entre sí decía, es decir, lo decía hablando consigo mismo, lo decía hacia su fuero interno. No, 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 no iba por la calle pegando gritos con una pancarta, miren qué pobre y qué mísero que soy, acepto que me tiren, no. No era un limosnero, no era un pordiosero, eso está por debajo de la dignidad de nuestro sabio. No era un limosnero, no. Él se hablaba consigo mismo, ¿verdad? Sotto voce, consigo mismo, y se preguntaba, válida pregunta, ¿habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Sintiéndose que él representaba el acme, el apex no, apex es hacia arriba, el nadir de la tristeza y de la menesterosidad. Nadie puede haber más pobre y más triste que yo. ¿Cómo podría haber? Ya no hay espacio por debajo de mí. I have hit rock bottom. He tocado ya el fondo del abismo. No hay más fondo. Ya llegué al fondo. Toqué con la roca en el fondo del océano. No hay nada por debajo. Asume él. Pero de pronto, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Dos sabios, ¿verdad? Dos sabios pobres y míseros ambos. El segundo más pobre y mísero que el primero, ¿verdad? El segundo pobrecito ni siquiera se detiene a hacer preguntas, ni siquiera se dice entre sí. No tiene tiempo para eso, no tiene espacio vital para eso. Tiene que simplemente ver cómo no se muere de hambre. Entonces cogía los despojos, los desechos del primer sabio eran los que el segundo sabio iba cogiendo. Es decir, que no, el primero no tocó rock bottom, no tocó el fondo del océano. Resulta que había otro fondo por debajo de ese, más abismal, más oscuro, más terrible, más tenebroso. Y es el que representa el segundo sabio. Entonces, existe ese momento en el poema, que es el momento de epifanía, de iluminación. Hay un término, yo lo encuentro muy lindo, es difícil de recordarlo, propio de la tragedia griega, el momento de anagnórisis. Anagnórisis. Anagnórisis es el momento en que un protagonista descubre algo crucial que lo hace reevaluar toda su existencia. El momento en que Edipo se entera por Tiresias, el sabio, el vidente ciego, qué irónico, ¿verdad? Un vidente ciego que veía en el futuro, en el pasado, en el momento en que Edipo se entera de que yació y preñó y tuvo hijos de su madre Yocasta y de que asesinó a su padre Layo sin saber que era su padre y por supuesto preñó a la madre sin saber que era su madre. Ese momento en que él se arranca los ojos y sale para siempre y se dedica a ser un mendigo que camina por veredas del desierto, ese momento es el momento de anagnórisis. Ese es el momento de iluminación, cuando nos golpea el terrible rayo de la verdad y eso nos obliga a una revaloración retrospectiva, retroactiva de toda la vida. Esa iluminación, esa revelación fulminante hace que intentemos una diferente lectura de lo que ha sido nuestra vida, una diferente interpretación. Por eso siempre lo digo, el pasado no está cerrado, no está fijo, no es una piedra, no es una cosa muerta. Es pasado, es un expediente siempre revisitable. Siempre podemos abrirlo, releerlo, revisar cosas, reevaluar cosas, volver a establecer ciertos hechos que uno no creía que eran como uno creía. Con las luces que nos ha dado el presente, podemos revisitar ese continente misterioso que es el pasado y reevaluarlo y digamos, juzgar de manera diferente lo que fueron nuestras acciones. Tal vez fueron peores de lo que creíamos, tal vez no, tal vez encontremos más bien circunstancias atenuantes que nos hagan ser menos severos contra nosotros mismos, ¿verdad? Pero el pasado siempre es revisitable. El pasado es una continente elástico, es plasticina, es modelable, no está cerrado, no tiene una lectura definitiva y última. Es siempre reinterpretable y de pronto descubrimos que lo que habíamos creído que era una gran bendición en nuestra vida fue una maldición disfrazada
y lo creíamos que había sido una maldición, a largo plazo vimos que fue una bendición disfrazada. Pero eso solo es posible cuando hacemos una exégesis del pasado. Y eso solo se puede hacer si el pasado es elástico, si es maleable, si es torneable, como cerámica, ¿verdad? Girando en el torno del ceramista, ¿verdad? Entonces, claro, llega este momento de revelación y es justamente, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta. Y Pedro Calderón de la Barca muy inteligentemente pone ahí una coma. Es decir, que viene algo tremendo. Esa coma impone una pausa. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Se queda todo el mundo preguntándose, ¿verdad? Ahí se imponía una coma porque viene el momento de la gran revelación. Halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Lindo como rima los dos gerundios, ¿verdad? Viendo y cogiendo, porque a las rimas aquí, por ejemplo, el primer verso, día, rima con el cuarto, cogía. Los versos 2 y 3, estaba y sustentaba, son dos formas del imperfecto, riman muy bien con el aba, ¿verdad? Después vuelve a la rima ia con decía, ¿verdad? Entonces tenemos día, cogía, decía, y después pasa a otro tipo de rima, que es la rima en o, rima así, monosilábica, o. Yo, arrojó, volvió. Yo, volvió, arrojó. Y viendo y cogiendo en el medio. Es interesante ver cómo organiza la sílaba. Repito, los versos 1 y 4 riman, los versos 2 y 3 riman. Muy bien. El verso 5 rima también con el 4 y 1. Día, cogía, decía. Después, para los 5 versos que nos quedan, tenemos 3 que riman en o. El 6, yo. El 7, volvió. Y el 10º, arrojó. Y el 8º y 9º riman en el gerundio yendo, viendo, cogiendo. Son rimas, lo que los franceses llaman rime riche. Viendo, cogiendo son incluso lo que los franceses llamarían rime richissime. En francés está la rime pauvre, que solo tiene un fonema en común entre el fin de un verso y el otro, solo un fonema. Está la rime suffisante, que son 2 fonemas en común. Está la rime riche, que ya tiene 3 letras, 3 fonemas que riman. Bueno, eso ya está bastante bien. Por último está la rime richissime, que significa la rima riquísima. Viendo y cogiendo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas en común. Eso es richissime, ¿verdad? Por eso de ahí la musicalidad hermosa del poema, del uso de la rima richissime, viendo y cogiendo. Y ese es el poemita que tenía para ustedes. Ese es el poemita, es un poemazo. Como les digo, vienen 10 versos posteriores, pero son versos en los que a mí, que Dios me perdone, no me gusta cuando un autor usa la poesía para lo que es propio de un ensayo, para proponer un comentario, una exégesis, una especie de hermenéutica o desciframiento de lo que viene de decir. Me parece que es subutilizar la poesía. No es que no funcione, se puede hacer y puede ser pasablemente bello, pero es subutilizar la poesía, porque para comentar y para hacer la exégesis y el análisis de lo que viene a suceder, para eso está un ensayo, para eso escribís un ensayo, para eso son los ensayos, justamente. Entonces, cuando se le da a la poesía un uso ensayístico, yo generalmente me retraigo porque no siento que se esté usando la poesía para aquello que mejor sirve la poesía, para aquello que mejor funciona la poesía. En este caso, incluso, la poesía está narrando, ya eso no es lo ideal, ¿verdad? La poesía narrativa es poesía épica. Esta califica como poesía épica. No porque sea tremendamente heroica y haya trompetas y batallas con miles de corceles, no. Épica por cuanto es narrativa. Toda poesía épica es narrativa. Entonces, nos cuenta una historiecita, pero de manera muy poética, ¿verdad? Es una narración, es un mini cuento, es una microficción, pero
rimada y con ritmo y métrica y acentos y todo el arsenal de la poesía. Entonces, bueno, ese es el poemita que quería compartir con ustedes hoy, con toda la primera larga, extensa parte en que hablé sobre don Pedro Calderón de la Barca y su circunstancia histórica, el siglo de oro, por qué fue siglo de oro y por qué pronto se acabó, ¿verdad? El juicio de Galileo es en 1633. Todavía le duraría el siglo su sensación de estabilidad y de eternidad y de todo lo que hemos dicho, unos 50 años más, pero ya a la altura de 1680 se estaba cayendo a pedazos el siglo de oro y la sensación de clasicismo, porque las revoluciones científicas que advinieron fueron tan violentas, tan radicales, que dejaron al ser humano pasmado, lo dejaron desnudo, ¿verdad? Teniendo ahora que, como dice Ortega y Gasset, atenerse a las nuevas circunstancias en que el hombre está subsumido, teniendo que atenerse, teniendo que hacerle frente, teniendo que encontrarle nuevas respuestas a los nuevos problemas. Ahí viene la crisis. Pero es la crisis buena, en el sentido bueno, es crisis como crecimiento, como proceso de crecimiento. Todo eso va a ser el siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo de revoluciones. Culminan con la Revolución Francesa en 1789, pero no es la única. Atención, no es la única. Está la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en el 76. Y hay muchas otras cosas terribles que suceden. El siglo XVIII ya no es un siglo de clasicismo y no es un siglo de oro y nadie lo diría como tal, porque carece del elemento fundamental para hablar de clasicismo y siglo de oro, que es estabilidad. No, de pronto el mundo se convierte en una montaña rusa, en una rueda de Chicago. Ahí no hay estabilidad ninguna. Entonces, bueno, ese es el comentario que tenía para ustedes. Un abrazo con todo el cariño del mundo, ustedes lo saben, y la gratitud que siento de que le presten atención a mis palabras. Un abrazo lleno de afecto y de simpatía, y nos volvemos a escuchar muy pronto.